No, creo que habías planteado eh, por qué algunas se usaban en sección circular o cuadrada o algo así. Ah, sí, sí, esa cuestión Era quedó. Ajá, por una bueno. Decís mejor. vos si eran tipo llave o en B o redondeada, de punta redondeada. Ahí está. Bien. Bueno, varias cosas. Lo de la no linealidad de la escala quedó respondido también por uno de ustedes, creo que fue Fankovic, que dio la respuesta. Perfecto. Después, el tema de las probetas de sección circular respecto de las de sección cuadrada son más fáciles de construir. Eso también alguien lo dijo. Y después quedó el tema de la entalla. ¿Por qué era preferida la de ojo de cerradura respecto de la que es en B y la que es en U? ¿Pudieron averiguar o deducir la respuesta? ¿Alguien pudo o tiene idea de por qué debe ser así esta cuestión? La razón de que sea la preferida la de ojo de cerradura. A ver, alguien que diga algo. Escucho. ¿Alguien pudo plantear alguna hipótesis ahí de respuesta? No, nada. Bien. Fíjense, la que es en B se debe hacer con una herramienta llamada fresa. Y la máquina en la cual se opera se llama fresadora. ¿Sí? Tiene una velocidad de avance relativamente lenta. Entonces, elaborar la entalla en B me lleva bastante tiempo. ¿Sí? Lo mismo la entalla en U, más tiempo todavía. ¿Por qué razón? Porque es más profunda, tengo que desbastar mayor volumen de material para tallar esa entalla. ¿Sí? Ahora, la de ojo de cerradura, la parte cilíndrica se hace con una mecha, sección circular, cilíndrico, y después se hace el corte con una sierra, teniendo cuidado que cuando lleguemos al agujero no marque del lado opuesto, ¿sí? El corte se debe hacer con precaución, pero con una sierra de mano. Lo importante acá, más que el corte, que tiene su incidencia en el resultado seguro, es el agujero, ¿sí? El agujero es la clave. Bueno, se hace rápido, ¿sí? El perforado, el agujereado y el corte con la sierra se hace con rapidez. Entonces, la que menos tiempo nos lleva es la de ojo de cerradura, que es la que usamos nosotros para la probeta Sharpie, justamente, que es la única que usa ese tipo de entalla. Está la entalla en B, que es la usada en ISO también. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Si quieren tomar nota o agregar algo más, díganme, escucho. Se entiende, creo, la razón por la cual es más utilizada ese tipo de entalla. ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno, nosotros justamente hacemos uso de esa para Sharpie. La mayoría, salvo alguna vez, muy a las perdidas, usamos otra entalla, la entalla en B, por ejemplo, para Sharpie hemos usado, ahí ya es 0,80 lo que trabaja de la sección, ¿sí? No, digamos, la entalla no afecta la mitad de la sección original, sino un 20% nada más. Entonces lo que trabaja es 0,8 centímetros cuadrados al impacto. Es lo que me va a dividir al trabajo absorbido para obtener la resiliencia. Sería lo que cambia. Pero aparte, por más que la entalla ojo de cerradura o la en U dejen
0,5 centímetros cuadrados de sección útil, uno debe indicar qué talla ha utilizado, porque no es lo mismo una que otra, ¿sí? Siempre debe indicar las variables, cuáles fueron. Quizás quien me solicita el ensayo me dice, debe utilizarse la entalla en B o alguna otra. Bueno, habrá que proceder de esa manera, ¿sí? Y los ensayos se comparan cuando son probetas idénticas en cuanto a las dimensiones y a las entallas también, ¿sí? Puedo sacar una correlación entre los resultados con una entalla, con otra, el mismo material ensayado en ISO y en Sharpie con entalla tal. Se puede hacer ese trabajo. Se han utilizado las mismas dimensiones y la misma entalla, ¿sí? Ahí sí podemos comparar. Bien. Luis, y también ¿Alguna duda? Sí. no influirían las condiciones de ensayo, temperatura y entre otras condiciones. No influye también Eh, la temperatura, digamos, además el, de para comparar. sí, sí, desde ya. Justamente nuestra planilla indica la temperatura ambiente del lugar y la temperatura de la muestra también se debería indicar, ¿sí? La temperatura de la muestra es la que se corresponde con el ambiente a 25 grados, o la temperatura que tuviéramos en ese momento, ¿sí? Se dice ahí, se ensayó a temperatura ambiente. Pero sí la temperatura incide en el resultado. Está la zona de transición dúctil frágil ya para un delta T mayor, importante. Bien, les dije también que, a ver si no estoy equivocado, que cuando queremos hacer el análisis de la transición dúctil frágil, usamos el ensayo Sharpie, porque es de ejecución rápida. ¿Les dije eso? ¿Hablamos de eso? Les hablé Sí, Luis, de las sí, Sí, porque pinzas que se pueden... Sí, solamente montar la probeta, entonces claro. Va no hay pérdida de simplemente temperatura. apoyada. Solamente. Exacto. Bien, simplemente apoyada. No tiene que roscarse en el mandril de la máquina y el tope en el otro extremo, que sería el caso de tracción, o colocarse en la morsa y ajustar con la llave Allen en el caso de ISO o ISO. ¿Sí? Yo a veces digo ISO y otras veces ISO. Pasa que no tengo asumido todavía cuál de los, o no me decidí por alguno de los nombres, digamos, de las formas, de la acentuación en un lugar o en otro. Entonces estoy ahí diciéndolo de ambas maneras, porque a veces estoy quizás acostumbrado a eso porque los alumnos lo mencionan de una manera o de la otra manera, y a veces para quedar bien con todos lo digo a veces de una y otras veces de otra. Es por eso. Bien. Entonces, el Sharpie es el que tiene mayor rapidez. Y justamente para ensayar a elevada temperatura, raro eso, más que nada a baja temperatura, tenemos que tener algo que enfríe a la temperatura de ensayo, que puede ser 50 grados bajo cero, por ejemplo. Bueno, el Sharpie me permite no variar demasiado esa temperatura del material, ¿sí? Aparte, si ensayo a menos 50, a todo el mundo le va a llevar un tiempo tomar la probeta y colocarla en el dispositivo y hacer el ensayo. Por más que sea rápido, un tiempo lleva. Entonces, todos vamos a estar sometidos a esa ganancia de calor que se produce en ese intervalo de tiempo reducido. Las condiciones son iguales para todos. ¿Sí? Por práctica yo puedo ir quizás más rápido que otra persona, pero es muy pequeña la diferencia y bueno, se trata de hacer rápido, la colocación que sea efectiva, bien hecha, rápido y digamos, se hace el ensayo sin perder tiempo, ¿sí? La pinza tiene digamos, una de las bocas de la pinza tiene un posicionador que ubica
la entalla en el centro de la luz entre apoyos, a la mitad de los 40 milímetros que hay entre un tope y otro. Entonces es casi imposible no hacer bien el ensayo, ¿sí? Bien, ¿algo más de impacto? No habíamos planteado, creo ya, ninguna pregunta más. Cualquier cosa me avisan si había algo más, creo que no. No, creo que no. Bien, Ok. bueno, bárbaro. Listo entonces lo de impacto, vamos a lo que nos corresponde ver en el día de hoy. Acá comparto pantalla, disculpen. Vamos a compartir. Acá estoy. Bien. Y vamos entonces al cronograma. Acá lo estoy buscando. Acá está. Bien. La tercera clase ya, ensayo de fatiga, desarrollo del tema y del procedimiento de ensayo, demostración práctica del ensayo y del funcionamiento de la máquina MTS. Hay un video. Yo creo que hablar ahora sin ver primero el video no es tan conveniente. Como tenemos ese video, y qué mejor que ver el funcionamiento de la máquina y escuchar lo que yo decía, creo que es la mejor opción. Después aclaramos, detallamos más, ustedes harán las preguntas que tengan para hacer, ¿sí? Procedemos de esa manera, entonces vamos al video. Muy bien, buenas tardes. Estamos en la cátedra de materiales 2 de la UNOVA para ver en el día de hoy el ensayo de fatiga. Tenemos aquí una máquina universal de ensayos de 5.000 decanewton de capacidad máxima, 5.000 kilogramos fuerza, 5 toneladas fuerza. El módulo de ensayos lo tenemos a la derecha, a la izquierda el de comando y generación de señales y selección de distintas variables de acuerdo al ensayo realizado. La máquina sirve para ensayos estáticos de tracción, compresión, flexión, corte, plegado, dureza Brinell, pero además tiene la particularidad de permitirnos realizar el ensayo dinámico de fatiga, ¿sí? Me permite variar la tensión aplicada dentro de tracción, compresión, ¿sí? Esfuerzos axiales de tracción-compresión, de acuerdo a una onda determinada, ¿sí? Y por un tiempo también que uno puede seleccionar, ¿sí? Bien, nosotros para el ensayo de fatiga utilizamos una pieza como muestra, ¿sí? Para percibir que la señal generada se reproduce mecánicamente de manera adecuada en el aplicador de esfuerzos. Pero en realidad las probetas que se usan para fatiga son similares a las utilizadas para ensayos de tracción estática, ¿sí? Las probetas calibradas que usábamos de extremos ensanchados y una zona media labrada mecánicamente de menor sección. Esas son las probetas utilizadas en fatiga, pero lo que vamos a hacer en el día de hoy no es un ensayo de fatiga, sino una demostración del mismo, ¿sí? Y bueno, ver distintos detalles y ver el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, la máquina nos permite realizar diferentes ensayos estáticos y el dinámico de fatiga, 5.000 decanewton, 5.000 kilogramos fuerza, la capacidad máxima de la máquina. Tenemos aquí un graficador también para
los ensayos estáticos que demanden gráfica, tipo tracción, compresión. Para fatiga gráfica no se realiza, no se desarrolla una gráfica porque no aporta ninguna información valedera a los fines de ese ensayo, ¿sí? Y tenemos también aquí un osciloscopio que nos permite observar la correcta generación de la señal que nosotros estamos programando en este módulo, ¿sí? Previo al paso hacia el módulo de ensayos. O sea, una visualización previa la tenemos aquí en el osciloscopio. Bien, vamos a encenderla. Bueno, encendimos la parte eléctrica, la parte hidráulica, el grupo motobomba está debajo de este cuerpo, ¿sí? En la parte inferior, dentro de ese mueble, y llegamos a la presión de trabajo en 2 pasos. Ahí tenemos baja presión. Si había algo descalibrado, resguardamos la máquina y la probeta colocada en ella, si es que hay una probeta colocada, porque no damos la presión de régimen de trabajo de golpe, sino que tenemos un paso previo. En baja vemos que está todo bien, aparentemente podemos pasar a alta, cosa que vamos a hacer a continuación. Ahí estamos en alta, sigue todo perfecto. Vamos a tomar a la probeta. Tenemos aquí un display que nos permite determinar el valor de carga aplicada al material, ¿sí? Ahora lo estamos comprimiendo. Podemos trabajar dentro de compresión o de compresión pasar a tracción o bien dentro de extracción, ¿sí? El esfuerzo es un 6-7% de un 20% del total de carga. O sea, el total de carga es 5.000 kilogramos de fuerza, un 20% es lo máximo que disponemos ahora por la calibración previa, o sea, 1.000 kilogramos de fuerza, y estamos aplicando ahora un 6-7% de 1.000 kilogramos, o sea, 60-70 kilos de carga en la que aplicamos recién. Podemos aumentar ese valor, ¿sí? Vemos como el número aquí es cada vez mayor y observamos cómo se va comprimiendo la probeta. Damos la carga inicial y fatiga se va a generar en el material no con una carga estática. Una carga estática no produce fatiga. Si la variación de la carga, por ende de la tensión en el material, puede desencadenar la aparición de rotura por fatiga. Que el material rompa por fatiga. Bien, entonces tenemos que darle variación. Previamente seleccionamos la señal senoidal. La podemos ver aquí. Todavía repetimos paso a aquel otro módulo. Vemos la señal senoidal después de la posición seno. Generada aquí, pero no transmitida todavía al cuerpo de la máquina encargada de hacer el ensayo propiamente dicho, el módulo de ensayo. Lo vamos a hacer a continuación. Ahí estamos dando aplicación efectiva de la señal a la probeta a ensayar. La frecuencia ahora es de 1 ciclo por segundo. El generador me permite generar hasta aproximadamente 1 millón de ciclos por segundo, pero no
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este es un fenómeno conocido como resonancia. Todo el conjunto tiene una frecuencia propia, la cual puede vibrar en forma amplia frente a una señal pequeña de entrada. ¿Sí? Entró en resonancia todo el conjunto del módulo aplicador del cuarzo. ¿Sí? Ahí está la resonancia. 18, 19, y ahí tenemos 20. A este valor podríamos llegar en un ensayo real con probetas para ensayo de fatiga, ¿sí? Frecuencia que nos permite tener una correcta aplicación de la variación de tensión en el material. ¿Sí? Pero acá podemos ir a más, 30, 40, 50 horas generados y mandados a aquel módulo, 60, 70, 80, 90, pero si pudiéramos venir acá y contar, tenemos que no responde a la frecuencia generada y aplicada. Una cosa es generar la señal y otra que haya reproducción mecánica de la misma en el aplicador. La señal general, ¿sí? 50 ciclos por segundo. Vamos a bajar 5 ciclos por segundo. Nosotros podemos variar la tensión media, la tensión de amplitud. A la primera probeta se usan de 8 a 10 probetas como mínimo para un ensayo de fatiga a un material determinado, probetas geométricamente idénticas, ¿sí? De igual configuración geométrica, todas ellas. Y bien, lo que se puede hacer con los resultados es trazar la curva de Wöhler, ¿sí? Por ejemplo, en la primera de las probetas a ensayar, de las 8 o 10 que tenemos preparadas, le damos una elevada tensión media, con una amplitud constante. Y luego vamos bajando esa tensión media, dejando constante la amplitud. Vamos a ver que con la primera tensión media rompe a los pocos ciclos, y luego, a medida que vamos bajando la tensión media, rompe un número de ciclos cada vez mayor, hasta que se llega, depende del tipo de material y de norma de ensayo que estemos usando como referencia, pero ya cuando llega a 2 millones de ciclos, por ejemplo, se supone que por fatiga no va nunca. ¿Sí? La curva de Wöhler se hace asintótica con el tiempo y llegamos en ese caso a la tensión admisible de fatiga o tensión de fatiga directamente. ¿Sí? Bien. Otra posibilidad es, dejando la tensión media constante, variar la tensión de amplitud. Esa es otra alternativa. ¿Sí? Y trazar la curva de Wöhler también. Bien. ¿Qué nos permite la máquina? Programarla y dejarla en funcionamiento. Porque el ensayo de fatiga es un ensayo de duración. También lleva bastante tiempo su desarrollo completo. Inclusive con una probeta para llegar a los 2 millones de ciclos, si es la última de la serie, nos va a llevar bastante tiempo. ¿Sí? Trabajando a 5 ciclos por segundo, bueno, tenemos un tiempo considerable hasta la finalización de la prueba, o bien la rotura del material. A medida que vamos bajando la tensión media o la tensión de amplitud, según la modalidad adoptada para el ensayo, el número de ciclos a la rotura es cada vez mayor. Entonces la máquina nos permite, vamos a programarla
para, en este caso, 83 ciclos en total. Ahí llega, se completó la calibración que nosotros determinamos recién, número de ciclos máximo 83. Cuando alcanza ese número, se detiene el aplicador de la señal a la probeta porque la misma completó el ciclo de ensayo con el número de ciclos, ¿sí? Determinado previamente, que debía soportar. ¿Sí? Bien, si no rompe, sigue el conteo. Ahora, si en vez de haber cumplido con la programación de X cantidad de ciclos, la probeta rompe, me indica aquí el número de ciclos a la rotura. El número de ciclos que soportó hasta que finalmente rompió. Porque uno se fue, viene de tanto en tanto y la máquina detenida viene y tiene el número de ciclos a la rotura, ¿sí? Para la probeta componente de la serie de probetas ensayadas, todas ellas a partir. ¿Sí? Bien. Bien, la amplitud, la tensión media se calibra con esta perilla y la amplitud con esta otra. ¿Sí? Tiene controles aquí fuera, por dentro varios más. Es una máquina MTS, la marca, pionera de ensayos de este tipo y de máquinas ya no analógicas sino digitales. Esta es una de las primeras máquinas digitales que aparecieron en el mundo. ¿Sí? Bien. En vez de señal sinusoidal podemos usar alguna otra. Vamos a disponer de otra señal. Una onda o señal cuadrada, vamos a aplicarla en el material.
Todo eso lo veremos en la clase próximamente. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, creo que el video, lo más importante y en forma bastante detallada explica lo que es el ensayo de fatiga y demás. De lo importante creo que no falta decir nada, pero puede haber alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Y bueno, acá les estoy compartiendo, creo que todos lo pueden ver, ¿no? Una fotografía de la máquina. ¿La pueden ver? Luis, Sí. ¿podés hacer un resumen? Porque me andaba mal el internet y no podía escuchar bien. Ajá. Bueno, lo que hice fue describir. Yo no entendí bien la parte del instrumental. O sea, como en el video se escuchaba más o menos, no llegué a escuchar bien. Ajá. ¿Cuál instrumental? ¿El equipo? Claro, para calibrarlo y el tema de las frecuencias y demás. Ajá. Bueno, a ver, les digo en el video que respuesta mecánica hay con esta pieza elástica que utilizamos para la demostración, buena respuesta hasta 20 ciclos por segundo. Pero habitualmente en un ensayo normal, real, se ensayan piezas rígidas. También dije en el video que eran semejantes las probetas a las usadas para tracción estática. ¿Sí? Bien, ¿cómo se toman las probetas aquí? Hay unos anillos acá arriba y abajo, tienen agujeros roscados en los cuales se colocan unos casquillos que sujetan a la probeta por uno de sus extremos, en la parte inferior y el otro extremo en la parte superior. ¿Sí? No hay mordazas hidráulicas. Las mordazas son mecánicas, la sujeción es mecánica, no hidráulica. ¿Sí? El accionamiento de la toma de la probeta es mecánico. Bien, las probetas son un poquito más difíciles de hacer que las de tracción estática. Lleva más cuidado y demás. Para un ensayo de fatiga, las probetas deben ser idénticas, todas ellas. ¿Sí? Ninguna debe tener una marca de herramienta porque ahí se concentrarán las tensiones y va a romper indefectiblemente con anticipación. ¿Sí? Las probetas idénticas, iguales, geométricamente y en cuanto a la terminación superficial. ¿Sí? Se toman entonces mecánicamente aquí y puedo yo trabajarlas en tracción. Esas probetas que les digo son para tracción, a un valor máximo de carga y de tensión de tracción y un valor mínimo. ¿Sí? Puedo pasar a compresión también, hacer un ciclo donde haya tracción más compresión, pero guarda con el pandeo. En compresión no hay que pasarse de un límite. Les digo, los ensayos clásicos serían en tracción. ¿Sí? De tracción máxima a tracción mínima iríamos variando esa carga en consecuencia de la tensión. Damos valores altos al principio para que rompa los pocos ciclos. Estoy primero utilizando una tensión media y una tensión máxima cercana a la de rotura en un ensayo estático. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué hago con esa tensión? La hago variar. Voy hasta una tensión máxima, desde esa media cercana a la de rotura por tracción estática, ¿sí? Acá es tracción dinámica. Bueno, la hago variar, le doy la tensión de amplitud a esa tensión media y va a variar desde un máximo de tracción a un mínimo. ¿Sí? Rompe a los pocos ciclos, porque sin duda estoy cerca de la tensión de rotura frente a un ensayo estático. En uno dinámico, de fatiga con variación de la tensión a lo largo del tiempo, la rotura se produce a valores de tensión
menores a los que tenemos en tracción estática, ¿sí? Es como cuando queremos cortar un alambre relativamente blando. Lo que hacemos es flexionarlo en un sentido y en el otro, ¿sí? Hacemos ese trabajo que justamente lo que logra es fatigar al material y que fatiga, ¿sí? Ahora, si nosotros flexionamos poco, a ver, me coloco en pantalla, voy a tener que dejar de compartir. Bueno, a ver. Acá, fíjense, supongamos que este fuera un alambre, ¿sí? A ver si tengo algo mejor. Podemos usar mejor algo que se asemeje más al alambre, ¿sí? Supongamos que este sea un alambre. Si yo lo quiero cortar rápidamente y no tengo un alicate, entonces ¿qué hago? Lo flexiono hacia un lado y hacia el otro. Le hago flexión alternativa, ¿sí? Flexiono poco, ahí nomás, voy a estar bastante tiempo hasta lograr la rotura. Quizás no se logre nunca, porque no alcanza la rotura por fatiga a generarse, ¿sí? Ahora, si yo lo flexiono bastante, voy hasta que hacen contacto los extremos abajo y luego hacen contacto arriba, ¿sí? Produzco una alternancia importante en el valor de la tensión, un mínimo con una amplitud importante, termino logrando esa rotura que es lo que busco aquí. Ahora, en fatiga, ¿qué se desea? Conocer la tensión admisible, yo la llamé así en el video, la tensión admisible de fatiga, tensión para la cual el material por fatiga no va a romper, ¿sí? O resistencia a la fatiga, quizás sería mejor denominación. Yo uso la otra, esta también es la que puede aparecer ahí en el apunte, en los apuntes son 2 en total. Bueno, resistencia de fatiga, admisible de fatiga, tensión de fatiga, ¿sí? Lo que me permite el ensayo, 8 a 10 probetas, la primera se ensaya con valores altos y se va reduciendo la amplitud. La tensión media se deja fija en el valor original, es como que le aplico una carga base y luego varío esa carga entre un máximo y un mínimo. Esa carga base es la tensión media, supongamos 30 kilos por milímetro cuadrado. Voy a 35 y bajo a 25. 35, 25. ¿Sí? 30 la tensión media, 35 la tensión máxima, 25 la tensión mínima. La tensión de amplitud es 5 porque es justamente lo que varía respecto de la tensión media, la tensión a lo largo del ensayo. Varía más 5 kilogramos y menos 5 kilogramos. ¿Sí? Sería justamente 5 kilogramos el valor de la tensión de amplitud. Bien, otra manera de trabajar es mantener la amplitud constante, siempre de 5 kilogramos, pero ir bajando, reduciendo la tensión media. Primero una tensión media elevada, siempre se lo exige, se lo sobreexige al material para que rompa los pocos ciclos. Y después se reduce la solicitación, el valor, la magnitud, rompiendo un número de ciclos cada vez mayor. La lógica es que reduzco la exigencia, el valor de la tensión media o de la tensión de amplitud y va a incrementarse el número de ciclos hasta la rotura. La máquina me cuenta ese número de ciclos. Yo de tanto en tanto voy, miro, sigue en marcha el ensayo, bueno, habrá que seguir esperando. Cuando ya no escucho el sonido característico o voy a ver, noto que la máquina se detuvo, bueno, fue porque se completó la calibración o bien rompió la probeta. Bueno, cuando rompe o bien se completa el número de ciclos programado, aparece el número
en el conteo aparece el número de ciclos que soportó hasta cualquiera de esas circunstancias. ¿Sí? Bien, entonces se va reduciendo desde una amplitud máxima, se va haciendo una reducción del sigma A o tensión de amplitud para llegar a la amplitud que no genera rotura por fatiga. O bien se mantiene la amplitud constante y se reduce la tensión media para llegar justamente a la resistencia a la fatiga del material. Hay dos maneras de trabajar, ¿sí? Generalmente lo más habitual es tener la tensión media en un valor fijo, pero bueno, son las dos formas básicas de trabajar en ensayos de fatiga, ¿sí? Bien, y me decían del instrumental. Vamos a ir otra vez a la fotografía, comparto pantalla. Luis, una pregunta. Y en el Sí. caso de ese material de prueba, ¿a cuántos ciclos rompería? ¿O son muy elevados? Este que vimos en el video, Sí, la especie de ese amortiguador. sí, es justamente la espiral de la suspensión de un automóvil, de un 404. Peugeot 404, un auto que hace años existía en el mercado. Debe quedar alguno dando vueltas todavía. Bueno, como me Pero Luis, decías, si ese amortiguador, ¿a cuántos ciclos lo tendrías que llevar para que rompa, digamos? O es bueno, muy, a muy ver, elevado, por eso se usa como prueba. fíjate, nosotros lo hicimos trabajar al material, ¿sí? Quizás no llegamos a la tensión media o tensión de amplitud necesarias para provocar la rotura del mismo. Hemos hecho demostraciones con él, hace rato que lo tenemos, está ya sometido a demostraciones en cantidad. No sé cuántas tendrá, pero unas cuantas, ya en su haber. Pero puede ser que lo sigamos utilizando más o menos con los mismos valores y demás, y no rompa nunca, porque no ha llegado a la tensión crítica de rotura que se podría alcanzar si le aumento la tensión media o bien la tensión de amplitud, ¿sí? Pero no ha roto quiere decir que no hemos alcanzado esos valores, o bien el número de ciclos, ¿sí? Ahora, para saberlo, tendríamos que ensayarlo, ¿sí? Someterlo a una tensión media elevada, o sea, comprimirlo bastante y darle una tensión de amplitud también elevada, no más que las espiras se van a tocar ahí cuando se someta a la máxima compresión, va a haber toque de las espiras entre ellas, ¿sí? Y no se va a poder concretar el ensayo de manera correcta. Trabajaríamos con esa pieza en compresión, ¿sí? Hay una tensión media de compresión, tantos kilos por milímetro cuadrado, ¿sí? Y llego a una compresión máxima y reduzco hasta una mínima. Le doy la tensión de amplitud, la variabilidad a esa tensión media, ¿sí? En compresión con esta pieza, ¿sí? Esa pregunta tuya, para responderla, ¿qué tendríamos que hacer? Conseguir varias piezas iguales, a la primera sobreexigirla, que rompa los pocos ciclos, y después de mucho tiempo llegaríamos con una de las probetas de la serie a los valores de tensión media o tensión de amplitud que habitualmente utilizamos en las demostraciones. Y quizás con valores mayores todavía se llega a comprobar que tenemos ahí la resistencia de fatiga de ese material, de esa pieza en realidad, más que material. Cuando ensayo materiales uso las probetas estandarizadas, ¿sí? Las que son similares a las de tracción estática. Acá ensayo una pieza real. También eso se hace, ¿sí? Pero en contadas ocasiones. Nosotros hablamos de materiales, para materiales usamos las probetas rígidas, ¿sí? Las, reitero, similares a las de tracción estática.
En el apunte, el más extenso, al final habla de esta máquina y está el plano de la probeta también, ¿sí? Ahí van a ver que tiene los extremos ensanchados justamente son como cabezas en los extremos para la sujeción mediante un mecanismo, digamos, de agarre, sujeto con tornillos y demás, ¿sí? A los extremos aquí del vástago y acá de la mesa fija, ¿sí? Esta es la celda de carga. Fíjense que sale un cable aquí, ¿sí? Es la que manda al equipo la señal necesaria para que aparezcan los dígitos acá en los displays que me indican el valor máximo, estaba para el máximo nada más, y mínimo. Tengo máximo y mínimo. Cuando hago tracción, compresión, los estáticos en esta máquina, solamente uso un display, que era así como estaba preparado ahora, ¿sí? Cuando hago un ensayo de fatiga real, voy a activar a ambos display. En uno tengo el valor máximo, este de la izquierda, y en el de la derecha el valor mínimo de la carga o de la tensión. Carga en realidad sería la que estaría censando aquí, ¿sí? La celda de carga es esta. La máquina Baldwin, la de color verde, tiene la celda de carga en la parte inferior, dentro del cuerpo, ¿sí? Donde está el cilindro, dentro de él el pistón, ¿sí? Que se conecta mediante el vástago con la mesa inferior. Hablo de la máquina Baldwin, ¿sí? Esta, fíjense también una diferencia, tiene un solo sector acá. No tiene dos como la Baldwin. Había un sector inferior en la Baldwin que me permitía hacer compresión, flexión, corte, plegado, dureza Brinell, y un sector superior, acá arriba, que me permitía hacer tracción. ¿Por qué tenía dos sectores? Porque el cilindro, el actuador hidráulico, es de simple efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que produce carga cuando el aceite ingresa en la cámara inferior del actuador. Está el pistón que es desplazado hacia arriba porque justamente aceite está entrando a presión en la cámara inferior del cilindro. El pistón se desplaza hacia arriba. Cuando quiero quitar carga, ahí produciría carga desplazándolo hacia arriba. Cuando quiero quitar carga, lo que hago es dejar de mandarle aceite a presión y abro el retorno para que vuelva el aceite que había ingresado ahí abajo en la cámara inferior del actuador al depósito. Ahora aquí, una importante diferencia con la Baldwin. Importante por lo trascendente, digamos. ¿Cuál es? Que el actuador es de doble efecto. O sea, produce fuerza cuando ingresa en la cámara inferior el aceite, ¿sí? Iría para arriba, ahí el vástago, ahí estaría comprimiendo más, ¿sí? Y va a descargar, comprimir menos, cuando le mando aceite a la cámara superior. Es de doble efecto, de abajo y de arriba. En cambio en la Baldwin, de abajo nada más, ¿sí? Luis, Fíjense una que, pregunta. ¿El sí, cabezal se puede deslizar por los vástagos en caso de que sea una pieza muy grande? ¿cómo dijiste? Si cuando son, digamos, se puede desplazar el cabezal de arriba, que aparece Ah, celeste, mediante los vástagos. sí, justamente iba a comentarles esto. Aflojando acá con llaves Allen también, se manda más arriba hasta llegar a un límite, hasta aquí, ¿sí? Si la probeta todavía no cabe, voy a tener que hacer un modelo a escala reducido en tamaño, reducir el tamaño de la muestra para que pueda ser sujetada en el módulo de ensayos de manera correcta, ¿sí? Entre los topes. Se puede ubicar y sujetar correctamente. Ahora, si es más corta la probeta, también puedo venir más abajo. Nosotros fíjense, ¿recuerdan cuando coloqué el espiral acá? Quedaba un espacio de aproximadamente 10 milímetros más o menos. Bueno, está justamente montado para posicionado este
travesaño de la manera adecuada para sujetar correctamente esa probeta demostrativa, ¿sí? Esa espiral. Bien, les comento algo más. Originalmente la máquina cuando vino tenía estos dos cuerpos, son dos acá, ubicados aquí, al lado. Y este agujero justamente es para que este manojo de cables, pase por su interior, ¿sí? Y tenga una guía, digamos, ahí. El cablerío. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vieron cómo entraba en resonancia? ¿Sí? En 16, 18 ciclos por segundo, 16, 18 Hz, entra en resonancia el conjunto. Imagínense esto, que es más bien delicado, ubicado acá y entrando a saltar también. ¿Sí? Fíjense cuando cambiaba de frecuencia, el celular mío, que era con el que filmaba, hacía la filmación, se movía también. ¿Sí? ¿Lo notaron a eso? Cómo se ponía a mover el celular. ¿Lo notaron? ¿Alguien se dio cuenta de eso? El mismo aire Muy que se poco. mueve, ¿sí? Porque el piso difícilmente tenga alguna transmisión de vibración. Bueno, es importante ahí el sonido, el barullo, ¿sí? Que hace el equipo de ensayo en circunstancias de entrar en resonancia, principalmente. Después es bastante ruidosa la experiencia, hay que estar ahí aguantando ese sonido. ¿Sí? Ahí habría que usar protección auditiva en el caso de tener que estar haciendo otras cosas dentro de ese ambiente donde está la máquina en funcionamiento y haciendo el ensayo y haciendo ruido también a la vez. Bien. Bueno, acá está el graficador. Me preguntaban del instrumental, el graficador. Lo puse en marcha en un momento en el video, pero ¿qué me va a graficar? La señal. Y la señal será senoidal, cuadrada, triangular, rampa, alguna de estas de aquí abajo. No voy a obtener ninguna información relevante de la gráfica. No se hace gráfica en fatiga. Aparte, fíjense, bastante rápido avanzó hacia la derecha. Y supongamos que ya estoy por la cuarta probeta que va a romper a los 100.000 ciclos. Gastaría un montón de papel, sería imposible trabajar, ¿sí? Acá tiene una novedad también respecto de la Baldwin. El papel es una hoja, ¿sí? De este tamaño, un formato bastante grande, y se sujeta mediante vacío. Hay unas pequeñas perforaciones que acá en la fotografía no se alcanzan a ver. Hay un ventilador detrás que succiona aire, ¿sí? Lo manda hacia el exterior por la parte posterior de la máquina, de este cuerpo, y por vacío entonces uno arrima la hoja y ya queda como absorbida, se sujeta por la absorción que hace el extractor de aire. Bastante original la manera de sujetar el papel. ¿Qué se coloca aquí? Una fibra bastante pequeña, ¿sí? Es un prisma pequeño que se coloca y va a ser la traza de la gráfica o de lo que estemos queriendo, la gráfica del ensayo o bien la señal generada y aplicada al material. El osciloscopio es para fatiga importante porque puedo verificar si la señal que quiero aplicar efectivamente al material es la que se va a aplicar, justamente la que estoy generando es la que deseo, o no. Si hay algún error o algo para corregir, surge del osciloscopio. ¿Sí? Acá tenemos el selector de frecuencias. Frecuencias con este selector. Ahora las rampas se manejan por tiempo. Entonces, tiempo para una de las partes de la señal y el tiempo para la otra. Acá es cuando va tomando valores mayores y aquí cuando decrece en sus valores. Bueno, le doy el tiempo a cada fase de la señal. ¿Sí? Bien, y todas estas perillas son para controlar
indicaciones del display, calibro el osciloscopio, también esto de acá, y lo que estaba adentro, que cuando abrimos esta puerta se pueden observar más controles. Bueno, son para las distintas variables que el equipo me permite seleccionar. Entonces uno busca las que corresponde usar para el ensayo en particular en el cual va a trabajar. Fatiga, bueno, me demandará ubicar en posición determinadas perillas, ¿sí? Todo eso es lo quizás más complejo de esta máquina. La Baldwin no tiene tantos controles, es más sencilla, ¿sí? Ahora, esta es más, digamos, más compleja, más difícil de manejar también, ¿sí? Fíjense lo que yo dije en un momento, el generador genera hasta 1.000.000 de ciclos por segundo, casi, en realidad 990.000. Bien, se usaba para otros fines ese generador de señales. Perfecto, acá se montó en este lugar, luego se montó esto de aquí, acá el panel principal de control, y acá abajo quedó lugar libre en este cuerpo. Son cuerpos estándar que la fábrica elabora. Entonces, ¿qué colocaron? Una tapa ciega. Lo mismo aquí, una tapa ciega, ¿sí? Es como que sobró espacio. No había ya más nada que colocar para el destino de este equipo, que es ensayos estáticos y dinámicos de materiales. ¿Está? Bien. MTS, dicho en mal inglés, Measuring Testing System. Sistema testeador, ¿sí? Y medidor. Podría ser así la traducción. Bien. Entonces, los dos cuerpos estos venían acá, nosotros los retiramos. Los colocamos en un soporte aparte para que no entren en resonancia juntamente con el módulo de ensayos, ¿sí? Bien, a ver si me queda algo más acá, creo que no. Quien preguntaba de los controles y demás, escucho a ver si queda alguna duda. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Puede ser? ¿O Por mi está parte no, Luis. hay alguien, el que preguntó hoy por los controles y demás, porque no podía escuchar bien el video? ¿Quedó ya o querés que hablemos de algo No, más? no, quedó claro. ¿Está? Yo les recomiendo esto. Véanlo al video otra vez. Acomoden ahí el sonido, no sé si se puede. No sé, aunque haya ruido, tratar de escuchar, quizás pausar también, analizar un poco lo que se dijo, ¿sí? Quizás es demasiada información también en poco tiempo, pero bueno, habrá cosas para corregir, ya veremos en algún video futuro de ir corrigiendo las cosas que pueden y deben corregirse, ¿no? Fíjense acá, a la izquierda están los hornos para tratamientos térmicos. Y justamente acá hay un recipiente bastante grande en el cual colocamos el agua para cuando debemos enfriar una pieza que queremos templar, ¿sí? Agua y aceite, aquí aceite para templar al aceite. Bueno, justamente tenemos los elementos que nos permiten trabajar con los hornos de tratamientos térmicos. Tema que viene más adelante, ¿sí? La parte final de la cruzada se dedica, entre otras cosas, a tratamiento térmico. Tengo videos también de eso, ¿sí? Bien, algo más de fatiga. Está el apunte está muy bien. A ver si lo tengo acá. Sí, está aquí.
lo que les decía de la máquina, vamos a verla. Acá está. Esta es la probeta, fíjense, para ensayos estáticos y dinámicos por tracción-compresión. O sea, será de tracción pasar a compresión, un ciclo alternado simétrico. Supongamos que la probeta la ensayo sometiéndola primero a una tracción de, supongamos, 40 kilos por milímetro cuadrado, y después la comprimo a idéntico valor, 40 kilos por milímetro cuadrado. Hay que ver si pandea ahí o no. Bueno, pero independientemente de eso, ese ciclo sería alternado simétrico, porque tengo pasaje de valores positivos a valores negativos. Tracción positivo, compresión negativo. Ya por convención se identifican con esos signos, ¿sí? Entonces, si tengo en tracción lo mismo que en compresión, en cuanto a valores de tensión, la tensión media va a ser igual a 0, ¿sí? Bueno, puedo trabajar de esa manera, o si no, dentro de tracción solamente, o dentro de compresión solamente. Puedo variar ahí de acuerdo a lo que me pidan, a lo que deba hacer, ¿sí? Podré adoptar cualquiera de esas variantes que el equipo me permite justamente adoptar. Generalmente se hace en tracción. Las curvas de Wöhler y demás que han visto ahí en el apunte también. ¿Cómo es una curva de Wöhler? Vamos, se obtendría, acá está justamente de la máquina, a ver si está aquí, fíjense, lo que yo les decía hoy, el módulo de control y registro acá han cambiado de lugar, ¿sí? Fíjense, el osciloscopio está acá arriba de los displays, ¿sí? Han hecho distinto a como hemos hecho nosotros. Bueno, perfecto, cada uno acomoda acá como quiera también. Y está justamente apoyado este par de cuerpos encima de la mesa del módulo de ensayos, ¿sí? La celda de carga por acá atrás del cable. Bueno, idéntica a la nuestra. Esta máquina exactamente igual a la que tenemos nosotros. Perdón. Ahí estoy mejor. Bien. Y vamos a ver la curva de Wöhler. Acá, por ejemplo, tenemos, y vamos a ir a una mejor, a ver si la encontramos por acá. Estoy buscando alguna que podamos... Sí, es la que yo pienso, Luis, Sí. en el PDF de Fractomecánica había unas mejores. Ah, también, bueno. Sí, acá, fíjense, tenemos tensiones aquí, tensión de amplitud, por ejemplo, y número de ciclos a la rotura, n, en escala logarítmica, porque los números de ciclos son muchísimos. Ya en las últimas probetas de la serie que estoy sometiendo a ensayo, ¿sí? Ahí el número de ciclos puede llegar a 10 millones o 100 millones de ciclos, ¿sí? Fíjense, 10 a la sexta, 1 millón, 10 a la séptima, 10 millones. 100 millones también podemos llegar, ¿sí? Bueno, acá fíjense la sigma media igual a 0. Acá sigma media 1, 2, 3. Se ve que ha estado trabajando con distintos valores de sigma media. Fue variando la sigma media y la tensión de amplitud hay que ver en qué valor la fue dejando. Bueno, representa los resultados, ¿sí? Vamos a ver si encuentro acá, esta podría ser también, a ver si hay otra mejor acá viene. Fíjense aquí la curva, cómo se comporta, qué es lo que me indica. Bueno, a un valor alto de tensión de amplitud aquí, el número de ciclos a la rotura es relativamente bajo, ¿sí? Pero a medida que voy bajando la tensión de amplitud, la sigma A, el número de ciclos a la rotura es cada vez mayor,
¿sí? 10 a la quinta. Si bajo más todavía, voy a llegar a 10 a la sexta. Bueno, ya por estudios y demás, o quien me pide la realización de los ensayos, el comitente, me dice que alcance los 10 millones de ciclos. Bueno, entonces voy a tener que llegar hasta aquí, seguir bajando la tensión de amplitud hasta que alcance los 10 millones de ciclos y no rompa. Bueno, o si alcanzó ese valor, ya esa es la resistencia de fatiga del material, porque la norma particular de esa persona de otro país, por ejemplo, establece eso. Entonces uno respeta y hace lo que le piden, ¿sí? A veces piden cosas que no son del todo correctas, pero bueno, cosas que pasan. Fíjense acá también, ¿sí? Arranca de 10 a la cuarta, que es como que lo primero no tiene mucho sentido, porque todavía estamos en valores de tensión altos, y fíjense acá, llegó este valor y después se hizo prácticamente horizontal. Y acá la flecha, hay una punta de flecha ahí, quiere decir que no rompió, ¿sí? Desde acá hasta aquí y continuó soportando ciclos sin romper. Fíjense, 10 a la 8 aquí, ¿eh? Acá 10 a la 9. Bueno, un material, el 4 acá, hay que ver por qué razón llegó a tanto. Lo mismo aquí, ¿sí? Por lo general, un ensayo sin tanta cantidad de ciclos y para un material como el acero, en determinadas circunstancias, cuando llega a los 2 millones de ciclos, creo que yo lo dije a ese valor en el video, se supone ya que por fatiga no va a romper. Es para un material en particular, ¿sí? El acero común. Ahora, para otros materiales, fíjense acá, aceros y aleaciones de titanio, no ferrosos aquí, bueno, las curvas son distintas y la resistencia de fatiga, acá podemos estar, aquí ya ubicado sería 10 a las 6,6 más o menos, ¿sí? 10 a las 6,6, ¿cuánto nos da? Creo que supera los 2 millones, a ver. Si alguien puede hacer la cuenta. ¿10 a las 6,6? ¿Cuánto da? Porque no tengo calculadora ahora a mano. 10 a la 6,6. ¿Sí? ¿Tenés el resultado? 3.981.000. Ajá, nos pasamos un poquito. Fíjense, 3 millones acá. Bueno, para el acero que les digo yo, estaría a las 6, creo 6,3, 6,4 da justamente 2 millones. Por ahí estamos. Bueno, viene descendiendo, ¿sí? Y se hace ahí una recta prácticamente horizontal o una curva asintótica con con el eje X, ¿sí? El eje de número de ciclos. Bien. Bueno, algo más que tenemos aquí en este libro también interesante, en el apunte, es lo que vamos a ver ya nomás. Fíjense, interesante esta cuestión. La resistencia estática de tracción, ¿qué sería el sigma ET? Un acero de 0,18% de carbono, laminado en caliente, tipo el que ensayamos nosotros. Fíjense, 44 kilos por milímetro cuadrado de sigma ET, y la resistencia de fatiga casi es la mitad, un 50%, 21,5. ¿Sí? El acero al carbono, el común acero dulce al carbono, es lo que uno ya tiene en la mente. Dice, la resistencia de fatiga es la mitad de la resistencia estática a la tracción. ¿Sí? Anda más o menos por ahí. Fíjense que acá ya no, ¿sí? Acá es menos. Bueno, acá también, un poquito, ¿no? 22, 44, bueno, es un poco menos de la mitad, ¿sí?
Acá también un poco menos. Sí, estamos casi en un 50%. Bueno, acá en este caso no, fíjense, 64 contra 23. Bueno, depende, Eso, digamos, del porcentaje de carbono, del tratamiento térmico también. Bueno, hay varias cuestiones que entran a participar de la cuestión. Bueno, acá no ferrosos, bueno, están aquí. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Escucho. no, era eso. Te iba a preguntar si era por el templado y esas cosas. Claro, sí, sí. El tratamiento térmico genera modificaciones, no en la composición, o a veces sí. Hay tratamientos térmicos con variación de la composición del material. O sea, hasta eso se llega, tremendo. Cómo se puede manipular y modificar y cambiar el comportamiento o una determinada característica de un X material. ¿Sí? El comportamiento es lo que principalmente se busca cambiar. ¿Sí? Bueno, y sigo mirando acá. Vamos a ir más abajo, a ver acá que no se me pase. Acá está. Bueno, fíjense, aparece una señal senoidal aquí, como la primera que vimos nosotros en el video. Ahora, hay distintas maneras de variar la tensión. Habla de tensión aquí, ¿sí? Sigma. Bueno, este ciclo, ¿cómo se denomina? Alternado simétrico, porque sigma 1 aquí y sigma 2 son iguales, ¿sí? La sigma m, acá está la tensión media, es 0, aquí, 0. Ahora, no es 0 aquí, porque fíjense, sigma 1 es mayor que sigma 2. Es alternado, alternado quiere decir que pasa de tracción a compresión. Tendríamos tracción acá arriba, positivo, compresión acá abajo. ¿Sí? Acá pasamos de tracción a compresión. Los valores pico o máximos de tracción y de compresión son iguales. La tensión media vale 0. Sigma 1 igual a sigma 2 y eso es sigma A, la tensión de amplitud. Esto de aquí o esto de acá. Fíjense, por eso dice acá 2 sigma A. Por más que no se vea bien, está diciendo eso. 2 sigma A, acá también. ¿Sí? Justamente porque es 2 veces la tensión de amplitud. La tensión media acá tiene un valor distinto de 0, en el alternado no simétrico. Este es intermitente o pulsatorio, ¿sí? A ver cómo lo llama este autor acá. No quiero decir algo que después cuando lean quizás puedan confundir. Alternado asimétrico, el simétrico. A ver si está más acá abajo. ¿No? Intermitentes, ahí está. Bien, y pulsatorios, distinto de 0. Intermitentes, ahí está. Bien, porque hay variabilidad acá de acuerdo al autor. Este sería intermitente y este pulsatorio. Fíjense, la demostración que hicimos nosotros con la espiral esa, ¿a cuál de estos 4 se corresponde? Alternado puede ser, pasamos de compresión a tracción. No. O sea, no es este ni este. La tensión mínima era igual a 0, quedaba casi suelta la probeta, la muestra, o había una compresión mínima y una compresión máxima. Sería como este, ¿sí? Pulsatorio. Pero en realidad debería desarrollarse debajo del eje X, porque era compresión, no tracción. O sea, sería este el que desarrollamos en la probeta, pero del lado inferior, compresión. ¿Sí? Bueno, y lo que es sigma media, fíjense, la sigma 1 más la sigma 2 dividido 2.
justamente la media. Sigma 1 más sigma 2, esta es negativa, entonces más, menos, sigma 1 menos sigma 2, 0, dividido 2, 0. La tensión media, 0. ¿Está? Ahora la tensión de amplitud es sigma 1 menos sigma 2. Bueno, acá sigma 1 menos sigma 2, las tengo que sumar. Dividido 2 me da la tensión de amplitud, justamente. La mitad de toda esta variación de tensión desde el máximo de tracción al máximo de compresión. Y R es la relación de amplitudes o de tensiones, es sigma 2 dividido sigma 1. ¿Sí? Este es un dato no tan relevante. Por lo general se trabaja con estos dos. El R, les digo, me ha pasado a mí, no es tan utilizado el R. Es un dato más medio de gusto, digamos. Bueno, acá describe los ciclos, lo tienen aquí, y el apunte interesante, ¿sí? Y más interesante todavía es la tarea que van a tener que realizar, porque no podía faltarnos eso. No hay planilla de informe de fatiga hecha por la cátedra, porque la tienen que hacer ustedes, ¿sí? Toman como modelo la de tracción estática de metales, la de determinación del módulo de elasticidad longitudinal por tracción, o la que ustedes quieran. Habrá que cambiar el título, ensayo de fatiga, por ejemplo, las normas consultadas y demás, y la temperatura ambiente y todo, el calibre también, porque la probeta he verificado sus dimensiones con el calibre, iría, ¿sí? La curva de Wöhler debería poderse trazar, ¿sí? Y cuidado que son de 8 a 10 probetas. Podemos redondear en 10 probetas, ¿sí? Entonces, ¿qué habrá que tener? Un cuadro que me indica la sigma M utilizada o la sigma A utilizada, o ambas, ¿sí? Y los valores de número de ciclos a la rotura. En fin, toda la información que se obtiene del ensayo de fatiga, ensayo hecho a varias probetas iguales, bueno, es lo que se debe poder volcar en ese modelo de planilla que tienen que elaborar. ¿Sí? Y después, junto con los informes de los ensayos, presentar al final del cuatrimestre. ¿Está? Luis, los valores los va a pasar vos o tenemos que inventarlos? No, O no, solamente no. la planilla, hacer la planilla en blanco, digamos. Claro, la planilla en blanco, o sea, sin Ah, completarla. Es, perfecto. es distinto a lo que venían haciendo hasta ahora. La planilla ya tenía un formato y debían completar lo que pedía como información. Ahora, o resultados, por ejemplo, la resistencia estática a la tracción, un resultado, bueno, me lo indicaba la planilla, ¿sí? El formato estaba ya armado. Ahora ustedes tienen que armar el formato sin completar la planilla, armar la matriz, el patrón, la planilla, ¿sí? Porque hay cero de planilla. Está interesante también esto. Se me ocurrió hace ya tiempo y le dije a Miguel y les pareció buena idea, ¿sí? Interesante porque van a tener que hurgar en el apunte, armar un bosquejo, ¿sí? E ir puliéndolo después, quizás mirar el video de vuelta y ver si le falta algo o no. Yo diría que el modelo de las demás planillas les puede servir, sin duda, ¿sí? Que sea una carilla también, conclusiones, observaciones, bueno, varias cosas para incorporar en ella tienen, ¿sí? Interesante el desafío también de armar esa planilla de informes. Bien,
A ver, algo más. Esta fotografía, si quieren, después la puedo subir a la plataforma también, porque quizás les sirva no tener o hacer una captura de pantalla del video, podría ser también otra alternativa. Acá estamos un poquito más lejos y quizás tenemos abarcamos con esta imagen, digamos, la totalidad del equipo, ¿sí? En el video quizás aparece parte del módulo de ensayos, por lo menos, ¿sí? Bien, a ver si me queda algo más de acá. Algo, sí, esto interesante también. En la parte inferior hay una toma de agua porque el grupo motobomba, el que genera el aceite a presión que hace mover al actuador, al pistón del actuador, tiene un sistema de refrigeración, ¿sí? El cilindro está rodeado como por una serpentina, por la cual cuando llega la temperatura a un valor crítico, abre la circulación de agua corriente, agua de la red, ¿sí? Que recorre el circuito de refrigeración y se va a desagüe, ¿sí? Si tenemos la máquina funcionando un tiempo, no se encendió ese día, aparte era invierno y tarda más ahí en activarse, pero en verano, supongamos, y haciendo un ensayo de fatiga, se prende casi enseguida. ¿Para qué? Para que el fluido hidráulico no pierda viscosidad. La viscosidad es un parámetro que está en relación directa con la temperatura, ¿sí? Digamos en relación inversa. A más temperatura, menos viscosidad. Y si pierde mucha viscosidad, ya las propiedades no son las mismas y puede haber alguna variación en el desarrollo del ensayo. Y también creo para que no se degrade, porque podría llegar a temperaturas elevadas. Entonces, para evitar la degradación del fluido y proteger al equipo también, y la marcha del ensayo, no afectar la marcha del ensayo, es que hay un sistema refrigerador. Interesante esa cuestión también. La máquina esta, les comento algo. La gente que las proveyó, o sea, que importó de Estados Unidos, esta máquina es originaria de allí, y entregó después el equipamiento. Hablé con quien había estado haciendo ese trámite de esa empresa. Una vez vino acá, estuvo mirando nuestro laboratorio, y cuando vio esta máquina dijo, tienen una MTS también. Esta es como el Mercedes-Benz de las máquinas de ensayo. Dijo así. ¿Sí? Tenemos la Baldwin ahí cerquita. ¿Y qué costo tiene aproximadamente una maquinaria así de ensayo? Bueno, los costos ahora están, digamos, a ver, empiezo por acá. Cuando llegaron las máquinas que llegaron más o menos todas juntas en un año y medio, bien, había en el laboratorio, este que hemos visto, con todos los equipamientos y demás, $1.000.000. Era la inversión necesaria para equipar de esta forma a los laboratorios de la Escuela de Educación Técnica número 1, ¿sí? Ahora, el costo actual, la verdad no te puedo decir cuánto llegaría a ser. Quizás $50.000 se me ocurre que puede ser perfectamente, ¿sí? Si en aquella época era 1.000.000, está bien que en aquella época era esto más caro, ahora se ha abaratado por la competencia y demás. Bueno, esta máquina me refiero, a 50.000. Pero sin duda que puede ser más también. 200.000 podría ser también. Sí. Porque es una duda que tenía
con todas las máquinas y no sabía si todas eran de origen nacional o todas directamente eran exportadas desde afuera. Bueno, te digo, repasemos un poco. La máquina universal Baldwin es norteamericana. La MTS esta, norteamericana. El péndulo Satek, de la misma marca que la Baldwin, norteamericano. El durómetro Brinell, el de color negro, ¿sí? Norteamericano también. Wilson, la marca, muy buena marca. Ahora el Rockwell es nacional. Marca Petri, ¿sí? Creo que cuando hicimos en Materiales 1 Dureza Rockwell les dije la marca del durómetro. Durómetro Petri, combinado, porque permite hacer Rockwell normal y Rockwell superficial. Ese es nacional. Después los demás durómetros, el Brinell portátil, los Shore, el otro que tenemos, el Lib, ese es chino. Digimes, chino. Bien. A ver. El otro también que tenemos, el Micro Vickers, ese también es chino. Digimes. Hoy en día de China vienen, debe ser el mayor productor y exportador de equipos de ensayo. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya quedado? ¿Que quieran comentar, decir, preguntar? Estas puertas las coloqué yo porque en una escuela, imagínense, entra a veces un grupo de alumnos y dicen, a ver, ¿qué pasa si giro esta perilla? No pasa nada porque quizás la máquina está apagada, y entonces giran otra y tocan para evitar descalibraciones de la máquina. Dispusimos de estas puertas, ¿sí? Estas las armé yo con lo que había a mano y bueno, resultaron efectivas porque desde ahí no hubo que renegar más antes de hacer un ensayo en este equipo, ¿sí? Aparte, metían mano adentro también, lo que hay que hacer a veces, pero bueno, cosas necesarias y a veces también lógicas. Es lógico que ocurra eso en un ámbito escolar, pero generalmente no pasa nada grave. No hemos tenido accidentados ni roturas grandes de equipos y demás. El cuidado es fundamental y la responsabilidad de todos, de los participantes, de los observadores, de los usuarios, del encargado. Bueno, si todos colaboramos, los equipos van a durar en condiciones óptimas mucho más tiempo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer acá. Bien. Yo Sí. tengo una duda sobre la presencialidad. No sé si se ha reformado algo o no, porque Ajá. bueno, yo soy de Chacabuco y acá mi hermano está yendo secundario todavía y no se sabe si mañana o la semana que viene ya arrancan en una sola burbuja unificada. Y Sí. quería saber de las posibilidades o si le habían habilitado más clases prácticas o presenciales a ustedes. Ajá. Bien. Lo que había comentado Miguel en la primera clase era que se había suspendido momentáneamente la presencialidad, esas clases presenciales que estaban distribuidas, por lo que nos indicaron de la Escuela de Tecnología, eran 4, 2 de práctica y 2 de teoría. Con Miguel hablamos y dijimos, no, mejor que las presenciales sean las de práctica. Entonces, las 4 clases presenciales quedaron para la práctica. ¿Qué pensamos con Miguel? Bueno, poner una por mes, una en agosto, septiembre, octubre, noviembre, que cerraba y quedaba al pelo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No por el tema de las restricciones y demás. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Las mandamos al final de la cursada? Sí. Por ahora quedó, digamos,
postergada la asistencia presencial a los laboratorios. Se hará al final de la cursada y es lo que esperamos nosotros que realmente sea así. ¿Sí? Es como que nos dieron las 4 clases presenciales y quien lo decidió quizás no palpa perfectamente lo que conviene para la práctica y demás. Práctica en otras materias es hacer ejercicios en un papel, como puede ser en estabilidad, vamos al caso ese, aunque también habría cosas para hacer en el laboratorio de estabilidad, totalmente. Pero, no sé, otra materia, vectoriales. Bueno, la parte práctica serán ejercicios hechos cada uno en su casa. Ahora, para materiales, la práctica ya es uso de equipamiento especial. Y bueno, nos queda la alternativa de los videos, ¿sí? La presencialidad, que se concrete efectivamente, bueno, todavía no tenemos novedad. Miguel iba a consultar también después de un lapso de tiempo que quizás ya podemos suponer que se han ya organizado y demás. El principio del cuatrimestre siempre tiene sus idas y vueltas. Es como que ahora se podría indagar a ver cómo proceder para la parte práctica, si lo hacemos en el último mes, todas las clases ahí, y bueno, vamos a tener bastante para ver, porque la Baldwin la vamos a tener que usar, hacer un ensayo de tracción del SAE 1020 laminado en caliente, creo por lo menos hacer ese, y la mayoría de los ensayos que hemos visto en forma virtual, trataremos de hacer lo posible, y como que 4 clases tampoco alcanza para mucho. Para todo quizás no, pero bueno, veremos las máquinas, eh, tocan una probeta ensayada, haremos algún ensayo, aprovecharemos el tiempo lo mejor posible. También hay que ver el distanciamiento en UNOVA, porque por el tamaño de este lugar donde están las máquinas, entrarían 6, ustedes son 12, quizás tendrían que ser 6 en una clase y a la siguiente los otros 6, tipo burbujas, dividir en burbujas, ¿sí? Pero bueno, esperemos que se pueda llegar a la presencialidad y haremos ahí una recorrida, por lo menos por los laboratorios, y van a poder tocar, ver, preguntar, comentar ahí en persona. Eso es lo ideal, es tener todas las clases de la práctica, todas en el laboratorio. ¿Sí? Y bueno, la pandemia todo esto lo ha complicado. Tratamos de resolver con videos y las clases de la mejor manera posible. Bueno, veremos. Yo le voy a comentar a Miguel la consulta tuya y ver si pudo averiguar o le han comentado algo ya sobre la asistencia al laboratorio, ¿sí? Y quizás Miguel les pueda responder en la clase de la teoría el viernes ya de esta consulta, ¿sí? Yo no tengo información, creo que no hay nada, pero sería cuestión de que Miguel pueda preguntar y ver si tenemos alguna resolución ya. Como es bastante dinámico lo de la pandemia, uno no sabe qué pasa mañana siquiera, ¿sí? Menos en una semana y mucho menos de acá a 3 meses. Por ahora Claro, habían Luis, dicho que no. Sí, yo le preguntaba porque vos habías dicho que por el tema de que estaban en la escuela técnica, todos sí, los aparatos, con el tema de las burbujas se dificultaba. Y bueno, sí. con todo este tema. Y aparte, bueno, uno de los profesores de otra materia hoy estaban planteando y viendo si para el mes que viene o más adelante ya se pueden tener todas las clases presenciales de esa Ajá, materia. Estamos yendo sí, cada 15 días, igual que la parte teórica de estabilidad. Y por ajá, eso también te preguntaba. ajá. Sí, sí. Veremos qué pasa. UNOVA determina, no sé, el código QR que hay que utilizar para hacerse
presente en las clases justamente presenciales. En fin, hay una serie de trámites, de cuestiones que respetar, porque en definitiva es para el bien de todos. Acá no hay mala intención, estoy seguro de eso, totalmente. De que, a ver, hagámosla fácil, que no vayan a la práctica y listo, y a otra cosa. No creo eso. Quizás el que tiene que tomar decisiones tiene una gran responsabilidad y no quiere hacer algo que perjudique ni siquiera a uno, a nadie. Bueno, si todo se va normalizando como esperamos que sea efectivamente así, quizás pronto nos podamos encontrar ahí en el laboratorio y tener las clases ahí. Ojalá. Yo le consulto a Miguel y vemos si puede él averiguar algo. En la escuela ya se está sin burbujas a partir de hoy en el ciclo básico. El ciclo superior vuelve la semana que viene. Y estarían todos los alumnos ya sin burbujas, todos juntos, con barbijo, ¿sí? El distanciamiento a menor distancia ahora, pero también con distanciamiento. Y bueno, ya es casi una normalidad. Está el barbijo, la toma de temperatura, la sanitización, pero después es más o menos ya normal. ¿Está? Veremos con ustedes qué pasa. ¿Sí? Tiene otro, digamos, otro protocolo, podríamos decir, la UNOVA, y por lógica también lo quiere respetar. Veremos. Yo le comento a Miguel, ¿sí? Ya nomás ahora le mando un mensaje comentando de esta situación. Y el deseo es volver pronto, ojalá sea así. Bien. Dale, buenísimo. Bárbaro.